Bienvenidos todos a Casa de Dios. Damos cordial bienvenida a todos que vienen y a todos que nos van a escuchar por internet. Para empezar nuestro culto, vamos a entonar himno 183. Himno 183. No me olvidé de ti. Y al escuchar melodía vamos a entonarla. Inclinemos rostros para oración. Querido Padre Celestial, te estamos inmensamente agradecidos por todas bendiciones hasta este momento, por una semana que nos diste, por la vida, por la salud, por la oportunidad de venir a tu templo y estudiar tu palabra. Pedimos por personas que no podrían venir, que están enfermos o que están abatidos o perdieron a sus seres queridos. Pedimos que tú des consuelo especial en ese día sábado para cada uno. Pedimos que nos ayudes a reanimar nuestras fuerzas y que podamos con energía proclamar a ti en este mundo. Ahora pedimos que tú en una forma especial bendices a Joaquín para que pueda transmitir lo que tú quieres decir a nosotros. Prepara, por favor, nuestros corazones con tu Espíritu Santo
para que semillas caen en buen terreno y dan su fruto. Pedimos por cada persona que está escuchando ese sermón que ahora vamos a escuchar, por cada niño, por todos, que eso sea de gran bendición. En nombre de Jesús, amén. Y ahora vamos atentamente a escuchar lo que preparó Joaquín para nosotros. Gracias. Es una bendición estar aquí. La verdad es que Alvin ha orado muy bonito. Me gustaría hacer otra oración cortita, ¿vale? Tal como estáis. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Ya sabes, Señor, que cada vez que queremos transmitir un mensaje, es necesario tu Espíritu con nosotros, Señor. Te quiero invocar especialmente, Señor, que estés conmigo en este momento, que tu mensaje sea lo importante, Señor, y que, Señor, que tu palabra nunca salga vacía, Señor. Gracias por todo. Acompáñanos. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Nunca está mal orar de más. La verdad es que cada vez que voy a predicar o que voy a hablar, siempre el mismo día me ocurren varias cosas que complican la vida. Parece que el enemigo sabe. Entonces, tengo esa experiencia de que si yo oro antes me va mejor. Entonces, que el Señor nos ayude porque tenemos un mensaje muy bonito. Si me puedes poner la diapositiva, por favor, del PowerPoint, sí. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ya veis que dice la nueva religión. ¿Cuál es la antigua? Ya lo responderemos. Pero hay una nueva religión. No sé si sabíais. Ya vamos a ver cuál es. Pero el texto está en Mateo 25, ya después lo veremos también. Pero a mí, antes de empezar, la verdad es que el tema de la religión siempre me ha impactado mucho. ¿Qué es la religión y cómo funciona? La verdad es que tuve una experiencia cuando yo estaba estudiando en Suecia. Estaba con unos amigos que no son adventistas y antes de dar el evangelio, pues yo quería hablar un poco con ellos y claro, ellos notaban que yo era algo diferente de ellos. Entonces empecé diciendo, hablando sobre Jesús, pero espera, me dijeron, tú eres cristiano, ¿no? Y yo, sí, sí. Pero después es que me hicieron otra pregunta. Dijeron, pero eres religioso. O sea, sí, bueno, también soy religioso. O sea, ya hoy en día tenemos un concepto de religión un poco raro, porque puedes ser cristiano sin ser religioso, o puedes tener una religión sin practicarla. Entonces, siempre me ha interesado mucho el tema de las religiones, de la religión, a causa de esto, que es algo muy curioso, y cómo podemos nosotros transmitir nuestro mensaje en un mundo que tiene conceptos tan distorsionados sobre la religión. Entonces, vamos ya a empezar con la presentación. Para empezar, me gustaría proponeros y enseñaros algunas religiones que han estado a través de la historia. Ya tenemos aquí algunas antiguas, tenemos la religión babilónica, la veis las puertas de Istar ahí abajo, tenemos las columnas de Grecia también, tenemos arriba la pirámide, la religión de los egipcios también ya no existe hoy, pero bueno, son religiones antiguas. Ahí tenemos la Chichén Itzá, creo que se llama la religión de los mayas, el templo de los mayas, muy curioso. Que están a la derecha tenemos unas runas que son la religión de los vikingos, de mi tierra, de ahí arriba, la religión nórdica. Tenemos también un obelisco que es la misma religión. Estas son religiones que han estado durante mucho tiempo, pero que hoy en día en lo general no existe. Existen otro tipo de religiones. Las religiones que existen hoy, vamos a ver cuáles son las más importantes. Voy a enseñaros las más importantes desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, el que tiene menos fieles hasta el que tiene más fieles. Vamos a ver cuál es el primero, o el que tiene menos de estas. Primero tenemos la religión de los chinos. Se llama religión popular china, porque es básicamente la religión del pueblo. Como tenemos una cantidad de gente enorme en China también, pues esa religión se ha hecho muy popular. Y la verdad es que tienen templos, algunos le llaman el shenismo, tiene este nombre, pero bueno, también se llama religión popular china. Esta religión tiene bastantes seguidores, pero no es la que más tiene. Después, una religión que tiene algo más de seguidores es justamente el budismo. El budismo es un poco más conocido. De hecho, ya hay gente hoy en día, estrellas así de cine, artistas, que intentan convertirse al budismo, o que lo hacen, ¿no? O sea, interesante cómo adoptan esta nueva religión,
ya es muy antigua, pero todavía hay gente budista. Y la gente todavía va adoptando esa creencia. Es muy curioso. Bueno, tenemos después el hinduismo, que también es una religión con algo más de seguidores que el budismo. Ya veis que tienen algunas estatuas, tienen el elefante característico, ¿no? También la estatua que es muy, muy famosa. Y bueno, las vestimentas también muy interesantes, además de su fe. Y luego tenemos una religión que es algo más reciente, si vamos a comparar, que ha crecido en estos últimos tiempos, que es esta aquí. Esta religión, ¿cuál es? El no creer, el elegir no creer en nada. Básicamente tenemos el ateísmo, también tenemos ahí el agnosticismo y otras religiones que eligen no creer en una deidad específica. Entonces, esta religión, le llaman religión también, tiene más seguidores ya que el budismo y que el hinduismo también. Esta estadística es de 2012, entonces ya hoy han pasado algunos años, es posible que haya cambiado algo más también. Pero bueno, pero no ha superado a dos religiones que son la primera, el islamismo, el islam. Esta religión ya veis que tiene cantidad de gente tremenda de seguidores. Entonces, se esmeja justamente la ciudad. Entonces, la gente se reúne para adorar y es una religión tremenda, muy popular. Pero ¿cuál es la número uno? El cristianismo. En todas sus formas variadas tenemos al cristianismo, que es la religión más popular, la más frecuente en el mundo. Tenemos una parte que es, bueno, tenemos varias denominaciones diferentes. Ahí veis el Cristo Redentor arriba del Río de Janeiro, que es el símbolo del evangelismo, de los evangélicos básicamente también. Y después tenemos unas más ortodoxas, unas más católicas. Pero en las religiones, la religión cristiana es la más popular. Entonces todavía subsiste la religión. ¿Vale? Ahora vamos a seguir un poco, vamos a definir qué es la religión. Según la RAE, tenemos un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Entonces, esta es la definición por regla de RAE. Vamos a ver cuál es la definición de la Biblia. Dice así, bueno, la palabra que denominamos religión aparece 4 veces solo en el Nuevo Testamento, o sea, no aparece muchas veces. Y si vamos a buscar así, en el Antiguo no aparece. O sea, religión es una palabra que no es muy utilizada en la Biblia. Es la palabra treskeia, justamente la tenéis ahí, del griego, y aparecen Hechos en Colosenses y en Santiago 2 veces, seguidas. También tenemos la palabra religioso, que esa sí aparece más veces, que es un adjetivo. Pero la palabra religión 4 veces aparece. Y ahí dice una definición muy interesante, que es la de Pablo, que dice que nadie nos prive de dar vuestro premio, hacienda alarde de humildad y de dar culto. La palabra treskeia está traducida como dar culto en ese sentido. Entonces, ¿qué es la religión? Pues es una forma de adorar. Es dar culto a algo, dar culto a una deidad. La religión implica un compromiso de parte del ser humano a adorar a su creador, en nuestro caso, a una divinidad cualquiera. Pero el concepto de religión ha cambiado algo, porque vivimos en una sociedad que es la posmoderna, que tiene características muy distintas a la sociedad de las antiguas épocas. Ya veis algunas características que tengo ahí. Primero, que la verdad es relativa, no existe una verdad absoluta. Varias filosofías apoyan esta idea de que la verdad es relativa, o sea, la verdad se convierte en una perspectiva. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Se puede utilizar de las dos formas. De cualquier forma, mira, la segunda dice que la autoridad debe ser cuestionada. Y esto se aplica a la Biblia también. Cualquier texto autoritario debe ser cuestionado. Es una característica del posmodernismo. La moral y la ética no tienen estándar, no hay un estándar para la moral. No existe religión absoluta. Se valora más la funcionalidad que el conocimiento. O sea, se hace una idolatría a lo que funciona en la sociedad. ¿Qué son las cosas que funcionan? El dinero, el trabajo, también la familia. Pero lo que no se asume que funciona es justamente la religión. La religión para la sociedad posmoderna es algo extraordinario. O sea, extraordinario. No es algo ordinario, que es relevante. Algo aparte. Bueno, después tenemos la conducta centrada en el presente inmediato. La gente está centrada, y yo sé que ustedes saben también, que cuando la gente quiere algo, casi que se pone loca, porque necesitan ahora suplir su necesidad.
Y es así, especialmente con la tecnología que veo a Antonio también, los móviles y todo. La gente necesita los móviles, la tecnología, necesita una satisfacción inmediata. Entonces, es una sociedad posmoderna que nos complica un poco la vida a la hora de predicar algo que va a ocurrir también en el futuro. Después tenemos relativismo y pluralidad, y el último es muy curioso porque se llama la teología débil. ¿Alguien sabe lo que es la teología débil? Es un concepto muy interesante. La teología débil fue desarrollada aparte de muchas filosofías de varios autores, pero lo que asume es que Dios no interviene en la historia. Dios no interviene, no existen los milagros. Dios es una máquina, sí, también. Entonces Dios es un constructo humano. Dios no es el Dios que conocemos. Pues esto nos complica mucho, porque la religión que nosotros seguimos implica que hay un Dios soberano sobre todos. ¿Cómo podemos nosotros predicar en una sociedad que no cree siquiera que hay un Dios, una divinidad? Pues vamos a meternos un poco en el tema ahora sí, y vamos a meternos en el texto que es Mateo 25. Sabemos que estamos leyendo a Mateo todavía, haciendo cultos de Mateo, entonces yo también impliqué a Mateo en este caso, Mateo 25, y vamos a ver en qué nos hemos metido. Jesús en este caso va a dar un ejemplo de religión muy bonito, que a mí me gusta mucho. Abrí vuestras Biblias porque no pondré el texto, pero si tenéis las Biblias, Mateo 25, 31 a 46, y vamos a hacer así que lo voy a leer todo. Entonces 31 al 46 lo leemos juntos, y después sacaremos 5 conclusiones o 5 características de la religión verdadera. Será interesante. Vamos a ver qué dice en el versículo 31 adelante. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Y desnudo y te vestimos. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hacemos una pausa ahí, porque ya aquí podemos empezar a definir un poco el tema de la religión. Yo no sé lo que es la religión para ti, pero Jesús para mí es la persona a quien preguntar qué es la religión. Ya sabemos que el ejemplo de Jesús es tremendo, en todo caso. Y también Jesús va a definir cuál es la religión. ¿Cómo era la religión en la época de Jesús? Pues la religión no era tan diferente a la posmoderna, si vamos a pensarlo, porque la gente también ni siquiera quiso aceptar a Jesús cuando vino. Ni siquiera querían aceptar que había una deidad que podía llegar a la tierra. Estaban esperando una deidad en el futuro. Pero en el presente no querían aceptar que había venido Jesús. La gente tampoco quería aceptar la verdadera religión. Pues vamos a sacar características de este ejemplo, de este pasaje. La primera es esta: la religión implica un servicio proactivo. Ya tenemos unos voluntarios ahí, dice volunteer. Y dice así: la religión trata del servicio a Dios, al prójimo o a otra fuente equivocada. Pero la Biblia dice que solo Dios es digno de nuestra alabanza. En Apocalipsis 4, 11. Pues una religión, cuando se hablé de las religiones antiguas, muchas de ellas estaban pensando y creyendo de que el ser humano fue creado para servir a los dioses. Ese es un concepto en muchas religiones antiguas. El ser humano fue hecho justamente como un esclavo, una especie de siervo de los dioses. Eso es muy diferente a lo que nosotros creemos como cristianos, porque Dios sabemos que nos creó. ¿Por qué? ¿Por qué nos creó Dios? Por amor incondicional, no esperando nuestra respuesta, aunque dice muchas cosas, pero Él nos amó y por eso nos creó. Pero en el texto de Mateo 25, antes tenemos a Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24, 45? ¿Quién es el siervo
fiel y prudente. La frase clave, porque Mateo 25 va a responder esta pregunta. Todo el Mateo 25 va a responder justo a la pregunta que viene antes en Mateo 24, 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Cómo podemos ser fieles y prudentes? En Mateo 25, antes de este pasaje, tenemos dos parábolas. La primera es de las 10 vírgenes, muy bien. Y la segunda, de los talentos también. Tenemos dos parábolas que también van a asumir y responder esta cuestión. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Cómo es el siervo fiel y prudente? ¿Cómo practicamos una religión que es fiel y correcta? Pues vamos a ver un poco, porque hay unas citas muy interesantes. Y antes de pasar a la próxima, me olvidé de comentar el servicio. Jesús se enfoca en el servicio. La religión está muy bien enfocarse siempre en el servicio, pero el servicio tiene que estar basado en la palabra de Dios. La religión no puede convertirse en algo efímero, algo simplemente práctico, porque tiene una base espiritual. Cuando la religión pierde su base espiritual, caemos en una trampa de hacer de la religión una filosofía humanística. Entonces la religión siempre tiene que estar basada en la palabra de Dios. Pero el servicio, hermanos, ¿cómo podemos servir mejor a nuestro prójimo? Toda la Biblia nos quiere enseñar cómo vamos a servir. Y a veces hemos descuidado el servicio. No sé ustedes si os parece, pero a mí me creo que a veces he descuidado servir cuando debería de servir. Y esto tiene serias consecuencias. Fijaos lo que dice. Esto es una cita deseada de todas las gentes. Dice, debido a que esta obra es descuidada, muchos jóvenes discípulos no pasan nunca más allá del mero alfabeto de la experiencia cristiana. La inquieta energía, que es con tanta frecuencia una fuente de peligro para los jóvenes, podría ser encauzada en canales por los cuales fluiría en raudales de bendición. En el trabajo ferviente destinado a hacer el bien a otros, se olvidarían del yo. Fíjate qué cita tan fuerte. Está diciendo, si practicáramos la verdadera religión, no tendríamos muchos problemas que tenemos en la iglesia. Seguimos. Dice así, los que sirvan a otros serán servidos por el pastor jefe. Ellos mismos beberán del agua de vida y serán satisfechos. No desearán diversiones excitantes o algún cambio en su vida. Fijaos a lo que lleva la verdadera religión. Nos satisface completamente. Quedamos saciados completamente. Y eso es cuando entregamos nuestra vida a Jesús. No nos queda algo más, no tenemos que desear algo más. Pero para sentir este sentimiento, para tener esta fe, tenemos que practicarla, el servicio sincero a Dios y a los demás. Fíjate esta frase muy bonita. El servicio es la evidencia de la religión. Me encantó esta frase. Aunque no está exactamente así porque no es una cita directa, pero Elena White dice esto mismo, con otras palabras. El servicio es la evidencia de la religión. ¿Cómo está tu religión? Quiero hacerte la pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Estás sirviendo a Dios en lo que estás haciendo? Es una pregunta para que reflexionemos. Esa es una característica de la religión. El servicio. Sin servicio no puede haber sana religión. Seguimos. La segunda característica dice así. Atender a necesidades. Existen diferentes tipos de necesidades o carencias, claro, porque no son todos físicos. Aunque Jesús en el texto nombra muchas. Tuve hambre, tuve sed, forastero, desnudo, enfermo, preso. Muchas cosas físicas, ¿no? También mentales. Pero hay más necesidades hoy en día, más carencias. Las mentales, las sociales y las espirituales, que son de las más importantes. La sociedad está carente de la espiritualidad. Sabemos que hoy en día nuestros jóvenes también se van desarrollando problemas muy serios psicológicos y espirituales. ¿Por qué? Porque ven en la iglesia un mundo y en la sociedad hoy en día que va de mal a peor otro mundo. Y entonces eso crea problemas tremendos psicológicos y espirituales. Entonces tenemos que saber como cristianos cómo manejar, cómo tratar con esos problemas. Ya no se trata solo de problemas físicos o mentales, sino que de todo tipo. Tenemos que estar preparados. Siempre la religión fue hecha para suplir una carencia. Es muy importante. Todo lo que Jesús está diciendo para suplir una carencia. Hay una cita muy fuerte y la verdad es que primera vez que leí esta cita lloré. Muy fuerte esta cita. Vamos a leerla. Dice, pero Cristo lo contempla todo y dice, yo fui quien tuve hambre y sed. Yo fui quien anduvo como extraño.
Yo fui el enfermo. Yo estuve en la cárcel. Mientras ustedes banqueteaban en sus mesas abundantemente provistas, yo sufría hambre en el tugurio y en la calle vacía. Mientras estaban cómodos en su lujoso hogar, yo no tenía dónde reclinar la cabeza. Mientras llenaban sus guardarropas con ricos atavios, yo estaba en indigencia. Mientras buscaban sus placeres, yo languidecía en la cárcel. Todos los días de vuestra vida yo estuve cerca de ustedes en la persona de esos afligidos, pero no me buscaron. Hermanos, esta cita es muy fuerte. Yo me sentí afectado. ¿Cómo es posible que seamos tan insensibles? Que a veces vemos una necesidad concreta y no la queremos atender. Endurecemos nuestro corazón y no queremos atenderla. Yo tuve una experiencia que es muy triste y me da casi tristeza contarla. Cuando yo era pequeño, me acuerdo en Suecia, que es otra sociedad, otra cultura, y estábamos en un centro comercial. Y resulta que en ese centro comercial vimos que alguien, a lo lejos creo que lo vimos, había una señora viejita, muy viejita también, que estaba en el suelo. La señora estaba en el suelo porque había caído de una escalera. Estaba bien mal, estaba sangrando y todo en el suelo. Y me acuerdo que estaba llorando y también me acuerdo que nadie la quería atender. Nadie la quiso ayudar. Y nosotros estábamos un poco ahí y dijimos, alguien la tiene que ayudar seguramente. Íbamos con prisa y fuimos a otro lugar. Y salió en el diario que esta señora estuvo horas sin que nadie la ayudara. 1 hora. Y yo no puedo creer. ¿Cómo es posible? También me digo, porque además nosotros también tampoco ayudamos. Entonces me siento afectado. ¿Cómo es posible que la señora que yo pensaba, los que están cerca van a ayudar, pero nadie la ayudó? Nadie la quiso ayudar a esta señora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ser tan insensibles? ¿Cómo la gente va a creer en nuestra religión verdadera si no la estamos practicando, hermanos? Esta cita me afectó mucho, y esta experiencia. Dice así, la religión verdadera busca compartir, la falsa espera recibir. Esta cita es muy importante. La verdadera busca, porque tenemos que buscar las necesidades de los demás. No es solo esperar que nos vengan a nosotros, no es así. La verdadera religión busca compartir, la falsa espera a que vengan o espera recibir. La segunda característica, quedaos con eso. Vamos a la siguiente. Dice así, la tercera, vamos a hablar un poco del juicio y de la consecuencia. Todas las religiones, de una forma o de otra, casi, hablan de un juicio. Hablan que hay un juicio, hay un Dios y hay una especie de moral también. Pero últimamente van surgiendo religiones en que esto no ocurre. Hay otro tipo de ideas. Pero dice así en Proverbios, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzgará los corazones. ¿A quién le pertenece juzgar? Según la Biblia, a Dios. De hecho, dice también Mateo 7:1, dice así, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Hermanos, a veces nos hemos equivocado también. Hoy tengo un culto bastante severo, si no notáis, pero lo digo con todo el amor del mundo, porque tenemos que renovar nuestro concepto de religión. Algo está mal, algo falta. Entonces, hay alguna carencia en nosotros también. Dice así, no juzguen a nadie. A veces hemos tomado este texto como cristianos, no digo nosotros, pero como cristianos, y como no hay que juzgar a nadie, pues no vamos a predicar sobre el juicio. El juicio no es importante, lo importante es el amor, la gracia. El juicio no es lo importante. Pero fijaos en Mateo 25. En el libro de Mateo 25, Jesús no empieza hablando de la religión. ¿De qué empieza hablando? ¿Qué dice los primeros versículos? Cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles, entonces se sentará y apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Empieza hablando de un juicio. El concepto de religión que tiene aquí Jesús cabe dentro del concepto de juicio, no es aparte. El juicio no es para meternos miedo. Claro que no, porque nosotros con la esperanza en Jesús no tenemos miedo del juicio. Además tenemos que predicar el juicio para que la gente se salve. Es muy importante. Pero el concepto de religión de Jesús, de servicio, todo está dentro del juicio, del contexto de juicio. Porque hay un juicio inminente que es importante que mencionemos y que hablemos a las personas también. La religión tiene consecuencias, la religión no es inconsecuente, tiene consecuencias serias. Dice así también en el deseado de todas las gentes, en el gran día del juicio, a los que no hayan trabajado para Cristo, los que hayan ido a la deriva pensando en sí mismos y cuidando de sí mismos,
el juez de toda la tierra los pondrá con quienes hicieron lo malo. Recibirán la misma condenación. O sea que tenemos a dos grupos de personas, pero no son los dos grupos que unos practican y otros practican otra cosa. Es un grupo que practica la verdadera religión y otro grupo que se niega a practicarlo. Hay un grupo que se niega a practicar una religión. Y pensemos un momento en la parábola de los talentos. ¿Os acordáis de la parábola? El primer siervo, ¿cuántos recibió? 5, muy bien. El segundo, 2 y el último, 1. El primer siervo, ¿qué hizo con los 5? Ganó el doble. El segundo, también. Pero el último siervo, con su único talento, ¿qué hizo? Lo enterró. Lo enterró y no recibió nada después, sino que su talento se fue quitado. Hermanos, ¿y cómo? Y fue castigado, exactamente. Hermanos, a no practicar la religión es lo mismo que enterrar tu talento en la tierra. A negarte a practicar tu religión, a negarte a servir, es lo mismo que enterrar tu talento. Y Jesús está diciendo, no lo hagas, porque recibirás lo que no debes de recibir, un castigo, cuando Jesús quiere regalarte una bendición. Sigamos. Fijaos en estas religiones de las que quería hablar un poco. Hoy en día tenemos algunas bastante, para mí, peligrosas, ¿no es así? Para nosotros. La nueva era es una religión que cada vez va asumiendo más papel. De hecho, quizás, no sé la estadística, pero ha crecido últimamente mucho en estos años. Pero fijaos en la frase que está en la derecha. ¿Alguien reconoce esta frase de dónde es? Do what thou wilt. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¿Sabéis de dónde es esta frase? Del telema. Telema es un concepto, un hocus pocus de filosofías, que es la base para la religión de Satanás, para el satanismo. Haz lo que quieras. ¿Os acordáis de lo que dijo Satanás a Eva en el jardín de Edén? Eva dijo, si comemos del fruto moriremos. ¿Qué dijo Satanás? No, ciertamente no morirás. Satanás quitó la consecuencia de la religión de Eva. Cuando la religión no tiene consecuencia, podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos, porque no tiene una consecuencia, no tiene un sentido en nuestra vida, un propósito. Pero eso es una falsa religión, porque la religión cristiana nos dice que debemos hacer. Ama a tu prójimo y ama a Dios. Y haz muchas más cosas, pero se resume en esto. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Nos da directrices. La falsa religión no. Dice, haz lo que quieras. No me interesa. Ahí dice, lo resumo un poco ahí en esa frase. La religión verdadera te guía, ama a Dios y a tu prójimo. La religión falsa no. Haz lo que quieras, dice. No le interesa la falsa religión tu salvación. A nosotros sí. Porque nuestra religión cristiana adventista queremos que todo el mundo se salve. Porque sentimos el amor de Dios por las personas también. Bueno, seguimos. Faltan solo 2 más. Dice así. No hacer acepción de personas. Me gustó la imagen del huevo. Aunque curiosamente la imagen en mi ordenador era marrón, el huevo. Aquí está rojo. También muy curioso, pero bueno, se cambian los colores a veces con los ordenadores. Y dice así, Santiago, dice así. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Además añade, la religión verdadera, pura y sin mancha delante de Dios es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago está muy interesado en el tema de la religión. Mitad de las citas sobre la religión en el Nuevo Testamento aparecen en Santiago. Son 4, pero bueno, 2 aparecen en Santiago. Es algún tema que le toca algo. ¿Por qué le toca esta religión a Santiago? ¿Por qué? Pero ¿quién fue Santiago? El hermano de Jesús. ¿Por qué será tan importante la religión para Santiago? Porque Santiago seguramente en el principio de Jesús, de su ministerio, escuchó los sermones de Jesús, escuchó las palabras de Jesús. Aunque a veces se dice que al principio rechazó a Jesús, empezó a escuchar sus sermones a tal punto que el libro de Santiago tiene tantas semejanzas con el Sermón del Monte, si podéis ver ahí la lista entera de semejantes y paralelismos que hay. El libro de Santiago está basado en el Sermón del Monte. Es que está basado. Hay una lista enorme de paralelismos. Santiago no está diciendo nada nuevo, sino que todo lo está basando en las palabras de Jesús, en la predicación de Jesús. Cuando Santiago quiere darnos una definición de la religión, lo basa todo en las palabras de Jesús, en el concepto que Jesús tenía. Y por eso es tan importante nosotros también, cuando reevaluamos nuestro concepto de religión, que vayamos a Jesús también, al ejemplo de Jesús. Para Santiago es muy importante.
Pero acepción de personas no es solo lo que creemos, no es como creemos. Fijaos lo que dice, pero el amor de Cristo no se limita a una clase, se identifica con cada hijo de la humanidad. Sus seguidores no se han de sentir separados del mundo que perece alrededor de ellos. Son una parte del gran tejido de la humanidad. Y el cielo los mira como hermanos de los pecadores tanto como de los santos. Yo esta última frase me chocó, porque cada sábado vengo y digo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien, hermano. Feliz sábado, hermano. Pero nunca se me ocurre llamar hermano a alguien de la calle que no esté en la iglesia. Pero el concepto de hermano que tenemos de fe está bien. Pero además añade Jesús, y la señora White en este caso añade, hermanos somos todos. Todos somos hermanos. Para esto me choca. ¿Cómo es posible que yo no considero al hermano de la calle como considero a mi hermano de la iglesia? Lo trato diferente. No es posible. Me hizo pensar, reflexionar mucho. Entonces, tenemos que recambiar nuestro concepto también. Acepción de personas. A veces hago acepción de personas y no me doy cuenta. No me doy cuenta. Tenemos que darnos cuenta de estas cosas para poder mejorar y para poder servir al Señor lo mejor posible en nuestro ministerio. Bueno, la religión verdadera trata a todos por igual. Sería muy claro. He subrayado, lo he puesto en negrito porque es un punto muy importante, pero a todos. No solo es diferentes razas, edades, sino que también, si está fuera, dentro de la iglesia, todo igual. Es un desafío muy grande. El último punto que tengo es obrar por el corazón. La religión verdadera no está interesada en sí mismo. El individuo no está interesado en su propio beneficio. Dice así Mateo 25:37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Quién está hablando aquí? Los justos. Los justos están diciendo, ¿cuándo te hicimos bien? ¿Cuándo te alimentamos? ¿Cuándo te bebimos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Es que no se han dado cuenta. Los justos han obrado con justicia y no se han dado cuenta del bien que han hecho. ¿Cómo es posible? O sea, eso sí es obrar por el corazón. Cuando tú haces bien y ni siquiera te estás dando cuenta, ¿alguno de ustedes ha hecho bien alguna vez y no se ha dado cuenta? Yo creo que sí, alguna vez he hecho. Alguna vez he hecho algo y me dijeron, muy bien. Pues no le había dado significancia, pero era algo muy bueno. Bueno, infelizmente he hecho muchas cosas malas también sin darme cuenta y luego pido perdón. Igual, hay los dos lados por el pecado, ¿no? Pero la religión trata de hacer lo bueno, no por su propio interés, no para ganar miembros, no por su propio beneficio, no por tu propio beneficio, sino que para la salvación simplemente con amor incondicional. 1 Corintios 13, 4, 5 define el amor muy bien. Dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido y principalmente no busca lo suyo. El amor a uno mismo para una religión verdadera no puede ser superior que el amor al prójimo o el amor a Dios. Eso es una característica, un signo de la religión verdadera también según Jesús. Bueno, esta cita no sé si lo veis, pero lo voy a leer. Dice, la religión no es verdadera cuando abarca apenas lo intelectual o lo teológico. Para amar a Dios y al prójimo hace falta utilizar el órgano más vital de nuestro cuerpo, entregando todo a cuesta de nada, por medio de amor genuino. La práctica en este servicio incondicional es lo que define la experiencia cristiana. Nosotros sabemos que como cristianos vamos desarrollándonos cada vez más, ¿no es así? Gracias a Dios tenemos la capacidad de adaptarnos y de mejorar y de recibir el Espíritu de Dios, porque yo creo que sin el Espíritu de Dios, hermanos, no vamos a ningún lugar, ni como cristianos ni como personas, y tampoco vamos a ganar almas para nadie. Necesitamos el Espíritu de Dios que nos ayude siempre, ¿no es así? Yo me puse a pensar porque el otro día estaba mirando, a veces me pongo en algún foro de internet interesante, donde la gente se hace cuestiones interesantes también. Y hicieron una cuestión que es la pregunta, ¿cómo vivirías tu vida si tuvieras solo 5 minutos más para vivir tu vida? ¿Cómo la vivirías? ¿Qué harías? Me puse a pensar, pues haría algunas cosas. No sé qué haríais ustedes, pero haría algunas cosas. Si supiera que tenía 5 minutos más para vivir, haría algunas cosas que, bueno, para aprovechar el último momento, los últimos segundos, ¿no es así? Dejaría quizá, yo qué sé, o hablaría con mis queridos, dejaría un testamento, yo qué sé, haría varias cosas. Y después la segunda pregunta era, ¿y por qué no lo estás haciendo ahora? ¿Y por qué no lo estás haciendo ahora?
Para mí eso fue un shock, porque me puse a pensar, estas cosas las puedo hacer. Puedo hablar a mi prójimo de Dios, puedo hacer mucho bien a mucha gente. ¿Y por qué no lo estoy haciendo ahora? Y me sentí con vergüenza, porque la verdad es que sí, hay mucha cosa buena que no estoy haciendo. Y yo creo que todos, si pensamos en términos urgentes, inminentes, tenemos 5 minutos más, las cosas verdaderamente importantes son las cosas que haríamos en estos momentos. Pero como sabemos que tenemos tiempo, a veces lo adiamos todo para el final. Este es un peligro, cuidado. Que el Señor nos ayude en esto para que aprovechemos los momentos de vivir la religión, no mañana, sino hoy. Vivamos en el presente. Ahora, la pregunta es, bueno, voy a poneros un texto más y luego concluimos. Dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La religión verdadera nos da paz. No nos da miedo, no nos da temor. La religión cristiana, incluso la cristiana equivocada, durante mucho tiempo fue predicada mal, como hemos estudiado en Apocalipsis, hemos estudiado las profecías y hemos estudiado denominaciones cristianas que han predicado el mensaje pero de forma mala, infundiendo temor a la gente, hablando de juicio pero infundiendo temor y miedo. Y esto no está bien, no es lo correcto. Lo correcto es una religión que da paz. Habla de juicio, sí, pero lleva a la gente a salvación y a paz y a gozo. Una religión es para estar alegre. A veces estamos todos tristes, ¿eh? Yo también me identifico mucho, pero cuando me doy cuenta de que estoy viviendo una religión, una vida, con la ayuda de Dios, siempre eso me levanta los ánimos. Entonces la religión verdadera nos transmite paz, nos transmite alegría, nos transmite amor. Que el Señor nos ayude en esto a descubrir cuál es la verdadera religión, cómo podemos vivirla, porque no es fácil vivir la religión hoy en día. De hecho, ¿cómo podemos transmitir, mi última pregunta, cómo podemos transmitir esta religión en un mundo postmoderno que no la acepta? Eso quería llevarnos un poco hoy. Pues muy fácil. Lo que dije antes, 5 minutos para vivir. ¿Qué vas a hacer? Hazlo. El mundo postmoderno, ¿qué valora? ¿El pasado, el futuro o el presente? Valora el presente también. Nada nos impide de estar viviendo el presente como la idea postmoderna acepta. Nada nos impide de predicar en el presente, de hacer cosas en el presente. Vivamos en el presente también. Es una forma de transmitir la religión también. Entonces, hay formas en que podemos adaptarnos a la sociedad, al paradigma actual. Se puede adaptar la predicación. Lo que no se puede hacer es cambiar el mensaje, porque tenemos un mensaje muy bonito de la religión verdadera. Y mientras el mensaje siga siendo verdadero, nuestra religión seguirá siendo verdadera. Pero tenemos que acompañar el mensaje con la conducta también. Entonces, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No es así? Entonces, que el Señor nos ayude no solo a creer en la verdadera religión, a predicarla, sino que también nos ayude a practicarla en nuestro día a día. Esto no es un asunto de iglesia, no es un asunto de organización, es un asunto de la vida de cada uno aquí presente. Cada uno tiene una religión, somos adventistas. A veces somos un poco diferentes todos aquí también adventistas. Cada uno tiene sus creencias, sus formas de ser. Pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿cómo estoy viviendo mi religión? Y ¿es mi religión la verdadera? ¿Es mi religión la religión de Jesús? Que el Señor nos ayude a encontrar respuestas a esas preguntas. Yo estoy seguro que el Señor nos va a bendecir tremendamente si proponemos mejorar, si proponemos entregarnos espiritualmente al Señor, porque Él sabe y Él dice, la palabra de Dios no volverá vacía. Cuando la palabra de Dios nos toca el corazón, nuestro corazón cambia y nuestra religión cambia también. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos. Amén. Vamos a terminar con una música que yo he puesto, que no la conocéis. Probablemente no la conocéis porque es de música joven adventista. Pero como viene muy bien con el tema, y como tenemos jóvenes aquí también, pues voy a poner esta música, nos ponemos de pie cuando suene, y vamos a cantar. Los que no lo sabéis, vamos aprendiéndola, ¿vale? Es una música muy bonita, la podéis poner ya, que tiene a ver con el tema. Algunos ya la hemos cantado en jóvenes, pero bueno. Y luego concluiremos con una oración. Gracias. ¿Nos ponemos de pie?
Si la sabéis, cantáis. La gente vive llena de incerteza, los hombres andan llenos de temor, por eso ya no tienen fortaleza, cosechan de sus obras sin amor. En medio del paisaje de tristeza, de tanto sufrimiento y dolor, personas dedicadas se levantan, que viven la enseñanza del Señor. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, desnudo estaba y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso, me acompañaste, de verdad, aquí les digo, si lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. El mundo está tan lleno de egoísmo, pues cada uno solo piensa en sí. Es hora de acabar con este abismo de indiferencia de vivir así. Si hay alguien que a mi lado está sufriendo, si carga intensamente una cruz, yo quiero ser la mano que ayuda y sigue las palabras de Jesús. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, desnudo estaba y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso, me acompañaste, de verdad, aquí les digo, si lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Vamos a orar. Querido Señor, te agradezco, Señor, porque aquí, en medio de tu iglesia, Señor, en medio de tu pueblo, la realidad, Señor, es que somos pequeños también, Señor. Somos todos pequeños, Señor. No hay nadie grande, Señor, no hay nadie, Señor, que te merezca, Señor, pero por tu gracia, Señor, estamos aquí. Yo te quiero pedir una bendición especial sobre todo aquel que haya venido, todo aquel que esté mirando también, Señor, que tú, Señor, bendigas nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, Señor, para que podamos servirte mejor, Señor, cada día que pase. Señor, inspíranos, danos tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo. Yo sé que la palabra, Señor, la palabra, la verdad, Señor, es progresiva. Cada día tenemos que aprender algo nuevo, Señor, sobre ti. Y yo sé, Señor, que hoy nos quieres enseñar de que siempre podemos servirte mejor, Señor. Ayúdanos en nuestro ministerio personal. Ayúdanos, Señor, a aprender cómo podemos servirte, Señor, cómo podemos servir a los demás de forma mejor, Señor. Acompáñanos a cada uno aquí presente, Señor, y enséñanos, y gracias por enseñarnos en Jesús tu verdadera religión, Señor. Gracias por todo, gracias porque estás con nosotros, te agradezco y te pido en nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Feliz sábado.